Buenos días, estimados estudiantes. Hemos llegado a la última clase de este semestre. El tema que tenemos hoy son rectas y planos. Este es un tema en que podemos visualizar bien las rectas, los planos. De pronto ha habido temas bastante abstractos como los espacios vectoriales o las transformaciones lineales. Este es todo lo contrario. Pero antes de hablar de las rectas y planos, hablaremos de la translación. Y antes de la traslación, hablaremos de la transformación matricial. Recordemos que era una transformación matricial. Una transformación matricial de un vectorcito X básicamente es la multiplicación de la matriz por el vector. Ok, ¿qué es una translación? Básicamente es tomar un vector X y sumarle otro vector. En este caso el otro vector es B. Ok, entonces así como antes teníamos A como subíndice para indicar que era una transformación de determinada matriz, aquí vamos a colocar B, que es el subíndice de la transformación, para que indicar a qué vector, respecto a qué vector, vamos a hacer la translación. Viene la pregunta, ¿será que la translación se puede escribir como una transformación matricial? La respuesta es no. ¿Por qué? Observen que si tenemos la transformación del vector 0, pues va a dar la matriz por 0, eso debe dar 0. Aquí vamos a hacer la translación del vector 0. Entonces nos daría que b más 0, pues nos da b. Entonces no cumple uno de las propiedades que debe cumplir las transformaciones matriciales. Por lo tanto, la translación no es una transformación matricial. Bueno, o pues no estrictamente una transformación matricial de Rn en Rn, pero hay truquitos que se pueden hacer si aumentamos la matriz. Entonces, observemos lo siguiente. Tenemos un espacio de R a la n. Vamos a aumentar nuestro espacio a R a la n más 1. Entonces, añadimos un rengloncito. En este caso, vamos a colocar un 1. Entonces, vamos a multiplicar una matriz por este vector. Nuestra matriz va a estar formada por lo siguiente. Aquí tenemos la identidad de orden n. ¿Ok? Como esta es una matriz de n por 1 por n por 1, entonces aumentamos un renglón y una columna. Entonces, acá colocamos nuestra matriz identidad de n por n. Abajo de la matriz identidad colocamos ceros. A la derecha de la matriz identidad colocamos el vector b, que es el que vamos a trasladar. Y abajo colocamos un 1. Entonces vamos a hacer la multiplicación de esta matriz por este vectorcito. Entonces tenemos este renglón por esta columna. O sea que a la larga tenemos que es la matriz por X. Perfecto. Más B por 1. Pues aquí lo coloco 1 por B. Bien. Y este renglón por esta columna. O sea, sería todos los ceros por el vector X, pues nos da 0 más 1. Perfecto, entonces nos quedaría 1. Entonces observen que a la larga, donde estaba X, nos va a quedar X más B, que era lo que nosotros estábamos buscando. Pero si en vez de colocarle identidad acá, colocamos una matriz A, entonces podemos hacer de una vez dos operaciones. Observemos. Luego entonces quedaría este renglón por esta columna, quedaría A por X más B por 1, listo. Y este renglón por esta columna. Entonces nos quedaría aquí 0 más 1. Y entonces aquí nos quedaría A por X más B. Genial, entonces observen que efectivamente multiplicamos A por X, se hace una vez esta operación y después al resultado le sumamos B. Ok, esta transformación se llama una transformación afín. Ok, vamos a ver entonces las transformaciones afines de R2 en R2. Ya habíamos visto las transformaciones matriciales de R2 en R2. Vamos a usar el mismo cuaderno de Júpiter, pero ahora realizando transformaciones afines. Veamos entonces, recordemos cómo es una transformación afín. Tenemos nuestra matriz, en este caso es una matriz de identidad de 2 por 2, es esta que tenemos acá. Tenemos una matriz de 1 por 1 que solo tiene un 1.
Luego tenemos nuestra matriz B, que está formada por el vector que vamos a trasladar. Y aquí armamos todo el bloque que tenemos aquí. Entonces, primero A, después B, que son estos dos. Después un renglón de ceros del mismo ancho que es la matriz A. Y después un 1. Perfecto. Ahora bueno, pero resulta que así como está por bloques la matriz, no podemos hacer operaciones. Entonces, usando esta instrucción, queda convertida ya en una matriz de 3 por 3. Tenemos que nuestro vectorcito X es un vectorcito de dos renglones, pero tenemos que colocar un 1 al final. Entonces, también usando el mismo truco de antes, le colocamos el 1 en la parte al final. Ahora armamos nuestra transformación afín. Entonces, básicamente tomamos nuestra matriz A de 2 por 2, nuestro vectorcito de 2 y X, que es el vector que queremos multiplicar, también de dos renglones. Ahora, armamos nuestra matriz de 3 por 3, como vimos antes. Le colocamos el 1 al final de X. Bueno, en este caso X puede ser una matriz, por ejemplo, los puntos de una casa, entonces también coloca ahí varios unos. Y listo. Una vez que ya se hace eso, se realiza la multiplicación de b por x y devolvemos los renglones todos menos el último, que es 1. Perfecto. Entonces aquí vamos a hacer, por ejemplo, sí, la A es la identidad, ya sabemos. B es el vectorcito que traslada y X es el vector 0, 0. Al realizar la transformación del vector 0, 0, pues obtenemos simplemente la traslación. Ok. O vamos entonces ahora a ver qué pasa con los puntos de la casa. Entonces tenemos la matriz A, que es la identidad. Aquí tenemos los punticos de la casa, que son los que vamos a trasladar. Y observen lo que sucede. Al hacer la transformación normal, pues que vuelve a quedar la misma casa. Pero aquí lo que hacemos ahora es trasladar la casa al punto que habíamos dicho, creo que era 0205, ¿verdad? Perfecto, 0205. Entonces aquí hace la traslación. Recuerden que primero hace la multiplicación y después la traslación. Por ejemplo, con esta operación que coloca la casa el doble de ancho, pues primero la vuelve el doble de ancho y después la traslada. Listo, así podemos ir viendo con cada una de las transformaciones. Aquí queda la mitad de alto y después se traslada. Aquí se refleja y después se traslada. Bien, acá, por ejemplo, miren el punto 0, 0, ahí quedó trasladado. Nuevamente el punto 0, 0 quedó trasladado. Aquí, después de hacer la operación, traslada la casa. El deslizamiento también. Otro deslizamiento, la rotación. Entonces aquí vemos cómo se va rotando, pero observen que después de rotar la casa, se traslada. ¿De acuerdo? Entonces aquí vuelve, se rota y después se traslada. Listo. Las proyecciones, ¿sí? Entonces aquí queda proyectado sobre el eje horizontal y después queda trasladado. Aquí sobre el eje vertical y se traslada sobre la diagonal. Listo, aquí hay otra operación. Bien, esas más o menos, pues entonces ya vimos cómo entonces la transformación afín nos permite trasladar el origen a otro punto. A lo largo del semestre hemos estado viendo rectas que pasan por el origen y los planos que pasan por el origen. Ahora, gracias a las transformaciones afines, ya estas rectas y estos planos no tienen que pasar por el origen, sino por el punto B que nosotros escojamos. Bien, básicamente hemos trabajado con los subespacios de R a la N. Recordemos que los subespacios de R a la 3 son el origen, las rectas que pasan por el origen, los planos que pasan por el origen y todo R3. Bien, ahora pues vamos a extrapolar eso para ver cómo podemos definir las rectas y los planos en general para que no pasen por el origen. Sin embargo, para eso necesitamos recordar cómo es que definimos nosotros los subespacios. Entonces, los subespacios de R a la N, recuerden que los podemos definir como el espacio generado de un conjunto de vectores. Este en particular va a ser interesante para los espacios generados por un vector porque nos generan rectas. El espacio nulo de una matriz.
o el núcleo de una transformación lineal. Recuerden que esta era antes la solución del sistema homogéneo. Ahora pues va a ser sistemas, van a corresponder a sistemas no homogéneos. Y el complemento ortogonal. Este complemento ortogonal, recuerden que lo que hacíamos era, realizamos el producto punto de dos vectorcitos y debía dar cero. Listo, un vector era un vector fijo y el otro un punto arbitrario. Resulta que al hacer ese producto punto, volvemos otra vez aquí a generar un sistema de ecuaciones homogéneo, en este caso. Ahora, si queremos que pase por un punto B, vamos a ver que nos va a dar un sistema de ecuaciones que no es homogéneo. Veamos entonces cómo definir estos vectores. Hemos hablado de las transformaciones afines. Hemos hablado de los subespacios de R a la n. Ahora voy a definir el conjunto afín como una transformación afín de un subespacio de R a la n. Entonces, por ejemplo, los conjuntos afines de R a la 3, pues son cada punto, porque ¿se acuerdan que el origen era un subespacio? Entonces, si trasladamos el origen, ya podemos tener cualquier punto. Era un subespacio las rectas que pasaban por el origen. Ahora es cualquier recta. Los planos que pasaban por el origen también eran un subespacio. Ahora es cualquier plano. Bueno, todo R3 sigue siendo un conjunto afín. Habíamos dicho que el espacio generado por un conjunto de vectores era un subespacio de R a la n. En particular nos interesa el espacio generado por un vector porque sabemos que es una recta. Entonces veamos, visualicemos esta recta, cómo será. Pero ahora vamos a hacer una transformación afín a ese subespacio. Entonces, el espacio generado pues es todos los múltiplos de un vector. Al ser trasladado un vector b, entonces obtenemos este conjunto. Los x puede ser cualquier múltiplo de un vector y se le suma el vector b. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el vector v. Este vector lo vamos a llamar dirección. ¿Cómo sabemos cuál es la dirección y cuál es el punto de desplazamiento? Pues el vector dirección es el que está multiplicado por el escalar o por nuestro parámetro. En cambio, el punto de desplazamiento no es multiplicado por nada. Entonces, si tenemos solamente el espacio generado por el vector v, pues son todos los múltiplos de este vector. Nos da esta recta, OK. Pero ahora, si desplazamos todos los puntos un vectorcito b, entonces a todos los puntos los corremos aquí y entonces nos va a dar esta nueva recta. Entonces, por ejemplo, el punto x va a ser b más t veces el vector v. Y dependiendo del valor de t, pues si t es 0 nos da esto, si t es 1 nos da pues efectivamente este vector de acá. Y así sucesivamente pues cualquier puntico sobre esta recta. Entonces, como vemos, ya podemos tener una recta que no necesariamente pasa por el origen, sino que está pasando por el punto P. Bien, tenemos que una recta está definida por un punto y por un vector dirección. Ahora, si tenemos dos rectas, entonces dos rectas serán paralelas si los vectores dirección de ambas rectas son paralelos. Y dos rectas serán perpendiculares si los vectores dirección de ambas rectas son perpendiculares. En general, en R3 no es necesario que las rectas se toquen. Por ejemplo, estas dos rectas pueden estar en un plano y esta recta en otro plano y puede que no se intersecten las rectas, pero pues la definición no se afecta si las rectas se tocan o no se tocan. Bien, ahora vamos a ver qué representa una ecuación lineal no homogénea. Comencemos con las homogéneas. Entonces, antes de mirar veamos de dónde sale una ecuación homogénea. Tenemos un vectorcito v y un vectorcito y. Si ambos vectores son ortogonales, entonces el producto punto de estos dos vectores va a ser cero. Perfecto. Vamos a reemplazar v pues, por nuestro vectorcito v, cuyos coeficientes salen a, el vector y es este, y al realizar el producto punto, pues nos da a1 por y1 más an por yn. Efectivamente, y pues es igual a 0. Observen que esta es una ecuación homogénea. Vamos a asumir que las y son nuestras variables y los coeficientes son las a. OK, entonces aquí tenemos una ecuación homogénea. Ahora
vamos a ver qué pasa si desplazamos todos estos puntos un vectorcito B. Observemos lo siguiente. El punto que tenemos aquí va a ser prácticamente, primero tenemos el vector B y después sumamos el vector Y. Perfecto. Y pues este vector debe ser perpendicular a este vectorcito, pero obviamente pues nuestro vector está aquí desde en el origen, ¿no? Entonces, pues básicamente como estos dos son paralelos, si este es perpendicular a este vector, entonces este debe ser perpendicular a este vector. Pues hagamos esa operación. ¿Quién es Y? Pues despejemos Y. Entonces B que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces, el vector Y debe ser perpendicular al vector V. Pero como Y es X menos B, entonces reemplazamos que el vector V punto X menos B debe ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el vector V? Pues el vector con las A's. Este es el vector X. Este es el vector V. Aquí podemos aplicar ley distributiva, entonces multiplicamos este por este, menos este por este, pero como está restando pasa al otro lado, entonces después de realizar las operaciones nos queda que este producto punto debe ser igual a este otro producto punto. Observe que aquí es A con las X y aquí es A con las B. Perfecto. Ahora realicemos los productos puntos, entonces quedaría A1 por X1 más AN por XN, bueno, y así igual a A1 por B1 más a puntos suspensivos AN por BN. Perfecto. Observen lo siguiente, pues las X son nuestras variables, todas las demás letras, las A y las B son constantes. Entonces, como todas las A y las B son constantes, podemos reemplazar hacer todas estas operaciones y nos va a dar una constante. Entonces, a la larga vamos a obtener una ecuación no homogénea. Perfecto. Listo. Bueno, ahora vamos a ver cómo las dos representaciones que vimos antes nos permiten representar una recta en R2. Entonces, la primera va a ser una representación a partir de un punto B y una dirección. Esta usualmente la llaman representación vectorial. En el libro de Nacos la llaman así, porque pues utilizan un vectorcitos para representarla. Entonces, el puntico X, que en este caso va a ser este, pues va a ser, habíamos visto que es el vector B más t veces el vector dirección. En este caso, pues mi vector dirección es este vectorcito V. Si lo multiplico t veces, pues entonces me da los diferentes puntos de la recta, dependiendo del valor de t. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra representación vectorial de la recta. También la podemos representar utilizando dos punticos. ¿De acuerdo? Pues antes, en las rectas que pasan por el origen, solo necesitamos un vector para indicar la dirección. El otro puntico sabemos que era el origen. Ahora, pues necesitamos los dos puntos. El punto por donde que trasladamos y otro puntico que básicamente va a ser la suma del vector B más el vector dirección. Listo, usualmente va a ser ese, pero pues la verdad podemos tomar cualquier múltiplo del vector dirección. Bien, en caso de que tengamos los dos puntos y queramos regresar a esta representación, pues es fácil recuperar la dirección porque la dirección, que es el vector v, pues básicamente va a ser c menos b. Pasa este que está sumando al otro lado a restar. Listo. Y el puntico, pues el puntico sí es el mismo. El punto b ya lo tenemos. Ok, la otra era tener una ecuación no homogénea. Bueno, para poder encontrar esta ecuación no homogénea, vamos a hacer el siguiente desarrollo. Primero encontramos un vector perpendicular al espacio generado. Como sabemos que el espacio generado es por el vector v, pues tomamos un vector perpendicular a este vector v. Ya sabemos, cuando vimos columna de cofactores, vimos que el vector perpendicular a este, en R2, pues básicamente era intercambiar los dos renglones y cambiarle el signo a alguno de ellos. Perfecto, entonces ya tenemos un vector perpendicular a este. Ahora realizamos el producto punto.
de estos dos vectores. Al realizar el producto punto de estos dos vectores, entonces vamos a tener aquí a2 por x1 menos a1 por x2. Y eso va a ser igual a, pues, el producto punto de estos que como son constantes, pues nos va a dar otra constante. Entonces, de aquí ya obtenemos nuevamente la ecuación no homogénea. Perfecto, entonces ya sabemos que podemos pasar de esta representación a esta. Para pasar de aquí para allá es un poquito más difícil. Bueno, el vector dirección no tiene problema. Mire que aquí podemos recuperar 2a-1, pero necesitamos un puntico. Entonces, básicamente tenemos que darle valores a x1 y a x2 que cumplan esta condición y a partir de eso, pues ya tenemos un puntico fijo. Pues nos puede dar cualquier otro punto, necesariamente es el mismo. ¿De acuerdo? Una forma es despejar una de las variables y darle valores a la otra. Y ya. ¿Qué pasa si tenemos dos rectas en R2 y estas rectas se intersectan en un punto? ¿Cómo podemos conocer el punto? Entonces sabemos que las rectas las podemos representar mediante ecuaciones lineales. La intersección de las dos rectas corresponde al conjunto solución del sistema de ecuaciones. ¿Listo? Recuerden que usualmente es un punto cuando el sistema tiene solución única. Pero si el sistema tiene infinitas soluciones, quiere decir que las dos rectas son igual a la misma. O pues si el sistema es inconsistente, quiere decir que las rectas son paralelas y no se tocan. Perfecto. Bueno, ahora definamos qué es un plano en R3. Un plano en R3 se puede representar a partir de un vector ortogonal. Entonces sería todos los puntos que son ortogonales a un punto. Entonces, por ejemplo, tenemos este vector P, todos los punticos que son o todos los vectores ortogonales a este vector forman un plano. Ok, ahora si nuestro punto lo desplazamos a un punto B, entonces va a ser este el plano. Observen una cosa, aquí nuestro punto X pues va a ser lo que originalmente era Y más el punto B, o bueno, B más Y, ese va a ser nuestro punto X. Si nosotros despejamos de aquí Y, pues Y va a ser X menos B. Entonces, el vector ortogonal pues va a ser B punto Y, es decir, X menos B debe ser 0. Listo. Entonces, ahora B va a ser este vectorcito A1, A2, A3, X y B, pues tenemos este. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aplicar ley distributiva. Luego este que está restando pasa al otro lado a sumar y entonces me quedaría esta ecuación. Realizamos el producto punto que haría A1 por X1 más A2 por X2 más A3 por X3 es igual a A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3. Pero observen que las A's y las B's son constantes. En cambio aquí ya sabemos que las A's son constantes, pero las X son variables. ¿Ok? Aquí, como todas son constantes, pues se pueden calcular todo ese valor, se puede realizar esta operación y reemplazarla por una sola constante que la vamos a llamar D. Entonces, esta es una ecuación lineal. Y entonces, una ecuación lineal en R3 nos va a representar un plano. Entonces, usualmente un plano se representa por el vector perpendicular o por la ecuación lineal. Observen que los coeficientes del vector perpendicular son los mismos coeficientes de la ecuación lineal. Decimos que dos planos son ortogonales si los vectores que son perpendiculares al plano también son ortogonales. Y dos planos son paralelos si los vectores que son perpendiculares al plano son paralelos entre sí. Bueno, ahora miremos qué pasa si intersectamos dos planos. Entonces, tenemos la ecuación de dos planos. Cada plano se representa por una ecuación lineal. Entonces, la intersección de dos planos es la solución de este sistema de ecuaciones. Como vemos, como los planos no pasan por el origen, el sistema no es homogéneo. Observen que cada ecuación me puede dar una variable delantera. Como estamos en R3, debemos tener tres variables, o sea que va a haber una variable que queda sin ser variable delantera, por lo tanto será una variable libre. Al ser una variable libre vamos a tener un parámetro y por lo tanto usualmente
la solución de este sistema de ecuaciones me va a dar una recta, que es el sistema pues con un parámetro. ¿Ok? Como el sistema no es homogéneo, la recta no necesariamente va a pasar por el origen y pues vamos a tener aquí un puntico. Bueno, no siempre vamos a tener una recta. Por ejemplo, si las dos ecuaciones corresponden al mismo plano, pues entonces vamos a tener dos parámetros. Pero si, por ejemplo, los dos planos son paralelos, entonces el sistema va a ser inconsistente y no vamos a tener solución. Una recta se puede representar por un punto más una escala o un parámetro por el vector dirección. Perfecto. También vimos que en R3 las rectas se pueden representar por la intersección de dos planos. Bien, vamos a ver cómo podemos pasar de la representación que se conoce usualmente como representación vectorial o paramétrica a la intersección de los dos planos. Entonces, básicamente escribimos cada una de las ecuaciones que tenemos acá. Luego despejamos t en las tres ecuaciones. Esta representación que está aquí se llama ecuaciones simétricas. ¿De acuerdo? ¿Por qué ecuaciones? Básicamente tenemos dos ecuaciones. Acá tenemos una igualdad y acá tenemos otra igualdad, o sea que a la larga hay dos ecuaciones. Vamos a separar esas dos ecuaciones y vamos a colocar variables a la izquierda y constantes a la derecha. Entonces observen que esta ya es la ecuación de un plano y esta es la ecuación de otro plano. Entonces la intersección de esos dos planos es la que me va a dar la recta que tenemos aquí. Las ecuaciones simétricas no siempre son tan simétricas, porque en algunos casos el vector dirección o el coeficiente vector dirección puede valer cero. Entonces supongamos que hay alguno que valga cero. Ese lo vamos a llamar C sus alfa. Los otros que no valen cero los vamos a llamar beta y gamma. Entonces, en la ecuación donde va a valer cero, pues no podemos multiplicar por t. Y por lo tanto, no vamos a poder despejar t, porque pues tocaría dividir por cero, eso no se puede. Entonces, tan solo tenemos dos ecuaciones en las que podemos despejar t. Al igualar las dos ecuaciones, pues solo nos va a quedar una ecuación que vamos a obtener. La otra ecuación, pues es la ecuación que obtuvimos directamente en la que el C sub alfa vale cero. Perfecto. Entonces se facilita el asunto. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos dos coeficientes que valen cero? Ah, pues mucho más fácil, porque pues como no tenemos ninguna ecuación, pero ya tenemos las dos ecuaciones aquí. Entonces cada ecuación de estas nos representa un plano. La verdad es que cuando tenemos una ecuación de este estilo, obtenemos un plano paralelo al plano coordenado. Recuerden que el plano coordenado son el plano XY, el plano YZ y el plano XZ. ¿Ok? Vamos a ver ahora los ejemplos de la sección 2.7 del libro de Nacos. En el primer ejemplo dicen que hay una recta L que pasa por el punto 1, menos 1, 2 y su dirección es 1, 1, 1. Entonces tenemos que encontrar una ecuación paramétrica de L. Entonces en el libro llaman la ecuación paramétrica aquella que tiene el punto que es 1 menos 1, 2 por t por el vector. ¿De acuerdo? Porque t es nuestro parámetro. Segundo, tenemos que encontrar dos puntos, pues ya sabemos que un punto es 1 menos 1, 2 y el otro punto pues se obtiene dándole algún parámetro a t. Entonces, por ejemplo, si vale 1 el parámetro, entonces quedaría 2, 0, 3. Vamos a ver cómo él respondió. Ah, efectivamente, miren, aquí está. Entonces, por ejemplo, si t es 1 pero él haya dos puntos adicionales con t menos 1. Entonces aquí está el primer punto que habíamos encontrado, el 203 y encuentran otro punto, dándole a t-1. Perfecto. Y la tercera pregunta dice la intersección de L con los planos coordenados. Acuérdense que los planos coordenados, por ejemplo, el plano XY es cuando Z vale 0, sería el piso. Entonces vamos a encontrar primero la intersección con el plano XY. Entonces Z vale 0. Como Z vale 0, entonces reemplazamos aquí Z igual 0
Despejamos el valor de t y reemplazamos el valor de t en las otras dos ecuaciones. Entonces, al realizar eso, z igual 0, entonces queda que t es igual a menos 2. Aquí pues podemos ver que este pasa a restar, queda menos 2. Y reemplazamos de menos 2 aquí, nos queda menos 1 en este y aquí quedaría menos 3. Efectivamente. Entonces la coordenada es menos 1, menos 3 y 0. Efectivamente, vemos que pasa por el plano XY porque Z vale 0. Ok, de forma parecida pues se hace el mismo procedimiento para las intersecciones con los planos XZ y YZ. Veamos ahora este punto. Una recta que pasa por dos puntos. Toca encontrar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por 3 menos 1 y menos 1, 2. Sabemos que el vector dirección es el vector que va del punto P al punto Q. Por lo tanto, basta con restar los dos vectores para obtener el vector dirección. Y ahora ya podemos tener la ecuación. Sería tomar uno de los puntos, puede ser cualquiera de los dos, en este caso tomaron el vector P, más t veces por el vector dirección. El siguiente ejercicio nos dice que tenemos que demostrar que estas dos rectas son paralelas. Básicamente sabemos que las rectas son paralelas si los vectores dirección son paralelos. Recordemos que el vector dirección de la primera recta va a ser menos 2, 4, menos 8. Y el vector dirección de la otra recta es menos 1, 2, menos 4. Ahora recordemos que dos vectores son paralelos si uno es múltiplo del otro. Observemos que el vector dirección de la primera recta es el doble que el vector dirección de la segunda. Quedaría menos 1 por 2 menos 2, 2 por 2 4 y menos 4 por 2 menos 8. Ahora tenemos que en este ejemplo demostrar que las dos rectas son perpendiculares. Las dos rectas son perpendiculares si sus vectores dirección son perpendiculares. El vector dirección de la primera recta es menos 2, 4, menos 2. El de la segunda es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar el producto punto de los dos vectores. Entonces, menos 2 por menos 1 me da 2, 4 por menos 2 me da menos 8 y menos 2 por menos 3 me da 6. Si sumamos todo eso, efectivamente el producto punto da 0. Aquí hay una nota que es interesante. Dice que la ecuación paramétrica de una recta no es única. Puede emplearse cualquier punto de la recta y el vector paralelo al vector dirección. Entonces hay muchas formas para representar esos vectorcitos. Aquí el ejemplo 58. Deduzca la ecuación simétrica de una recta que pasa por menos 2, 3, 1, cuya dirección es menos 1, menos 2, 1. Entonces, básicamente tenemos el puntico y la dirección. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar t. Recordemos que las ecuaciones serían x es igual a menos 2 más t por menos 1. La siguiente y es igual a 3 por t menos 2 y la otra es z igual a 1 más t por 1. Despejamos t en las tres ecuaciones, aquí da la primera, aquí queda en la segunda, aquí queda en la tercera, y esta sería la ecuación simétrica. Ahora vamos con las ecuaciones del plano. Sabemos que la ecuación del plano en el libro la llaman punto normal, donde x menos un punto realizan el producto punto con el vector ortogonal. En el libro lo llaman vector normal. Como es un vector perpendicular al plano, el vector n, entonces el producto punto debe dar 0. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí nos dice, ¿cuál es la ecuación del plano que pasa por el vector menos 1, 2, 3? Listo, ya nos dan este vector, el punto P, que es el punto por donde pasa en el plano, y es perpendicular a menos 2, 1, 4. Listo, menos 2, 1, 4 es nuestro vector n.
por lo tanto quedaría de la siguiente forma. Entonces, el vector normal es menos 2, 1, 4. Entonces sería menos 2 por la resta de x menos menos 1, o sea, x más 1. Después, 1 por y menos 2. Aquí está. Y el otro sería 4 por z menos 3. Listo. Aquí entonces esta es la ecuación que se obtiene. Podemos realizar aquí, aplicar la ley distributiva y pasar las constantes a la derecha. En el libro, pues la ecuación lineal que nosotros hemos visto, que vimos, entonces la trabajan de esta manera. En vez de igualar a d, lo igualan es a 0. ¿De acuerdo? Bueno, habíamos visto que dos planos son paralelos, su vector ortogonal son paralelos. Entonces determine la ecuación del plano que pasa por este punto y es paralelo a este otro. Entonces sabemos que el vector paralelo a este plano es el vector el 2 menos 5, 2. Listo. Y entonces como pasa por este punto, entonces tendríamos que escribir 2 menos 5, 2 por x menos 1, y menos menos 2 y z menos 4. Recuerden que la ecuación que tenemos aquí es la ecuación del plano. Realizamos el producto punto del vector n con x menos p. ¿Ok? Por eso quedan estas tres. Vamos entonces ahora con el plano que pasa por estos tres punticos, P, Q y R. Bien, sabemos que para la ecuación de un plano necesitamos un vector perpendicular al plano, pero son tres punticos en el plano. Entonces básicamente lo que hacemos es encontrar dos vectores que están en el plano, realizamos el producto cruz para obtener el vector perpendicular. Y los dos vectores que están en el plano, pues básicamente se obtienen restando dos punticos. Pues cada vector se obtiene restando dos puntos. Entonces, lo primero que hacemos es restamos dos puntos. Por ejemplo, este sería aquí Q menos P. Sería 1 menos 2 menos 1. 2 menos 0, 2. Y 0 menos 1, menos 1. Perfecto. Y el otro sería menos 3 menos 2 menos 5. 2 menos 0, 2. Y 1 menos 1, 0. Listo, realizamos el producto cruz y obtenemos el vector perpendicular. Sabemos que el vector perpendicular entonces sería 2 por, y ahora sería x menos 1 los puntos. Entonces sería menos el punto P. X menos 2, 5 por y menos 0 y 8 por z menos 1, que sería este de acá. Listo, esa es. Bueno, y la ecuación tenemos que igualarla a 0 porque la ecuación del plano dice que se debe igualar eso a 0. Ok. Listo, pues al realizar las operaciones nos da esta ecuación del plano. La intersección de dos planos. Ya sabemos que en principio usualmente la intersección de dos planos nos da una recta. Entonces determine las ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los dos planos que están acá. Entonces básicamente lo que hacen es armar el sistema de ecuaciones y encuentran el conjunto solución. ¿De acuerdo? Y esta correspondería a las ecuaciones paramétricas. Vamos ahora acá a definir el ángulo entre dos planos. Sabemos que cada plano tiene un vector perpendicular al plano. Entonces, el ángulo, si tenemos dos planos, pues hay dos vectores perpendiculares, uno perpendicular a cada plano. El ángulo entre esos dos vectores perpendiculares es el ángulo entre los planos.
Recuerden aquí que normales se refiere al vector perpendicular. Ok, entonces por ejemplo nos dan aquí los dos planos, entonces encontramos los vectorcitos perpendiculares a cada uno de los planos, que son los coeficientes de cada una de las variables, 2 menos 1, 1, listo, y aquí el otro sería 1, 2 menos 1, y ahora hallamos el coseno del ángulo utilizando la ecuación que ya conocíamos para hallar el coseno del ángulo. Ok, entonces dos planos son perpendiculares si sus vectores son perpendiculares. Entonces el vector del primero es 1, 1, 1. Aquí está 1, 1, 1. El vector del otro plano es 1, menos 1, menos 1. Aquí está, perdón, menos 1, menos 1, 2. Aquí está. Ahora realizamos el producto punto. 1 por menos uno, más uno por menos uno, más uno por 2, 2. Entonces quedaría menos uno más 2 nos da 0. Perfecto. Ahora, listo. Los ejemplos anteriores fueron para rectas y planos en R2 y en R3. Vamos ahora a mirar rectas y planos en R a la N.